Buenas tardes, ¿cómo está Ricardo? El primer tema del que quería hablar, que es además el que más ha estado en las portadas, ha estado en las columnas de opinión, ha estado en las páginas de economía de los diarios, de algunos medios de comunicación, es el tema de la prohibición de la suspensión de hilados de la India. Si me quedo con algún término técnico, por favor, corríjame, por la sospecha de que podría tener alguna plaga. ¿En qué quedó ese tema? Ya se suspendió la medida, pero ¿se encontró finalmente, había alguna plaga? ¿Qué es lo que sucedió? No, si se hubiera encontrado, realmente se hubiera mantenido la medida. En estos temas sanitarios, cuando hay sospechas, se toman medidas inmediatas. Porque si uno efectivamente a la larga encontrara que el problema hubiera existido, mejor es prevenir que lamentar. En todo caso, básicamente nuestra decisión se basó en una serie de preocupaciones que surgieron al ver que en este país no se han adoptado programas de eliminación de insecticidas que son prohibidos en el mundo, como el DDT y otras, el endosulfán, etcétera, que supondría que tienen plagas muy complicadas que los obligan a mantener el uso de insecticidas que son muy dañinos al ambiente y a la salud. Y esto acompañado de unas denuncias que recibimos de algunos afectados con la importación de helados, de que había este riesgo. Quisimos investigar y efectivamente vimos que se daba esta situación. Había habido toda una campaña en contra de estos insecticidas y la India ha manifestado que va a seguir usándolos, no se suma a la corriente mundial, y entonces nos pareció prudente hacer una evaluación de qué tipo de daños podría venir tanto en la fibra como en los hilados. Han pasado unas semanas y vimos que riesgos sanitarios no habían. Y hemos levantado la medida. Es una cosa que se estila hacer. ¿Pero algún otro país ha suspendido la medida con el algodón de la India? ¿O solamente el Perú? La verdad es que no me he puesto a pensar si otro país lo ha hecho. Lo que sí hace mucho la India es parar las exportaciones cuando comercialmente le conviene, ¿no? Sube el precio, baja el precio, y la verdad es que tienen un manejo bastante particular del tema del algodón y son un gran jugador en el mercado mundial del algodón. Ellos exportan casi más del 10% de la producción mundial de algodón. Y entonces afectan mucho con sus medidas a las economías de los países que queremos mantener algodón. ¿Y cuánto importa Perú en dinero o en peso? No tengo la cifra, la verdad, no tengo la cifra, pero el Perú en este momento es muy dependiente de las importaciones en general de algodón, tanto de fibra como de hilados. En el caso de la India es de hilados, la fibra más bien se importa de los Estados Unidos. Pero básicamente nos sigue quedando la preocupación porque este tipo de insecticidas además permanecen en el hilo y al final en la ropa. Entonces no sabemos si los niveles que se usan puedan llegar a hacer daño, pero creemos que al final es una prueba por lo menos de que hay países que se compran el pleito de subir sus costos para mejorar el medio ambiente y cuidar la salud, y hay otros que sin embargo mantienen costos bajos sin importarles mucho el medio ambiente y la salud, ¿no? Pero, ¿y puede que haya algún tipo de sanción económica, entre comillas, por parte de la India hacia el Perú en el futuro? ¿O estas cosas suelen suceder en el...? Digamos, han sido 60 días, no ha habido ningún... Está dentro de nuestro... Ahora, nuestro tema no es comercial, nuestro tema es sanitario. Sí. Hemos tomado una decisión... sí, pero el gobierno puede haber algún tipo de... No necesariamente, no creo que lo hagan. No creo que lo hagan. Bueno, que si lo hacen está dentro de sus atribuciones. No creemos, no es la intención. La intención nuestra efectivamente es evitar que nuestra cadena del algodón esté afectada sanitariamente, básicamente. Por un lado esa es nuestra preocupación, y por otro lado nos interesaría evitar que esté sometida a maltratos comerciales, ¿no? Porque estos manejos afectan efectivamente la cadena y la posibilidad de recuperación de ese sector. Ahora, en una especie de cronología de hechos, cuando se supo de esta medida de suspender la importación de hilados, se le vinculó con se denunció que usted había estado vinculado con empresas que trabajaban en el sector y que podía haber algún tipo de conflicto de intereses. ¿Cuál es el vínculo actual que mantiene con esas empresas? Bueno, es importante aclarar, Negociación Agrícola Jayanca es una empresa agrícola que produce algodón, pero el algodón que produce Negociación Agrícola Jayanca es totalmente diferente al de la India, son productos totalmente diferentes. O sea, ¿no es la única empresa de la que usted ha sido director o...? Bueno, pero quiero aclarar que en ese caso... con Jayanca no es. En esta campaña Jayanca había vendido y cobrado el algodón de la campaña, y además el algodón que produce Jayanca es mucho más fino, de mucho más características, que no es el que viene de la India. El de la India viene el algodón corriente, la de fibra corta. Es otra cosa, es otro mercado, no tiene nada que ver.
¿Okay? O sea que se aclare. Ahora, yo ya no tengo nada que ver con esa empresa en el sentido gerencial. Sigo siendo indirectamente accionista. Digo indirectamente porque no soy yo el socio, sino una empresa de la cual yo soy socio. ¿Un funcionario del Estado puede tener acciones en una empresa? Perfectamente. Imagínate, también puede tener una casa y un Sí, carro. no, claro. Pero no puede tener un cargo gerencial, pero sí acciones. O sea, la idea es que tú eres dedicación exclusiva y no debes tener otras responsabilidades que no sean la de... Entonces, en ese sentido, efectivamente, tú mantienes la propiedad de tus acciones. Lo importante es que no puedes hacer negocios con el Estado. Y eso es lo que se está haciendo en todas las empresas con las cuales yo tengo una relación, ¿no es cierto? Yo he renunciado el 27 de julio a todas las empresas o entidades en las cuales yo participaba y a las cuales yo tenía responsabilidades. Y ahora me dedico exclusivamente al Ministerio de Agricultura. Eso no quiere decir que no tenga mi corazoncito empresarial y quiera saber de vez en cuando cómo están las empresas, pero eso nada más que eso, ¿no? O sea, y eso sobre todo en la parte de vacas, en la parte ganadera, porque sí me gusta ir a ver los nacimientos, qué animales han nacido, cómo ha sido, y eso no tiene nada que ver con que tenga ningún conflicto de interés con nadie, ¿no? Y con el congresista Virgilio Acuña de Solidaridad Nacional hubo una especie ya de, parecía ya una bronca personal, ¿no? Él lo acusó de conflicto de intereses, finalmente él terminó siendo acusado también de conflicto de intereses. Bueno, no, entiendo que, no sé quién lo ha acusado ni de qué, entiendo que es un tema de lavado de dinero que le están haciendo a él, o sea, mejor dicho, tiene que... Lavado de activos, sí. Lavado de activos, qué sé yo. Él lo que ha dicho es que yo tengo conflicto de intereses porque compré una propiedad al Proyecto Olmos. Sí. El Proyecto Olmos tiene propiedades en muchos sitios porque si bien se llama Proyecto Olmos, se llama Proyecto Olmos Tinajones. Sí. Entonces incluso tiene que ver con la represa de Tinajones, que es totalmente distante. Las tierras que nosotros compramos en el 2001, se las compramos a lo que era en ese momento el Proyecto Olmos Tinajones, y que quedan muy lejos de donde el área de influencia de la actual ¿Tierras de qué? ¿Para de cultivo? Tierras eriazas en ese momento, Ya. o digamos, no eriazas, pero no digamos, desiertos, bosque seco, no es desierto exactamente, eso es el bosque seco, y que eran zonas que se habían reservado para agricultura, que no se habían trabajado, y nosotros las hemos puesto en valor y las hemos puesto a trabajar. Esa fue la idea en esa empresa. Ahora yo ya no estoy en esa empresa, como digo, como gerente, pero sigo siendo, como digo, accionista, ¿no? Ya no soy ni gerente ni director. ¿Y no han citado al Congreso para el tema No, de los hilados? La verdad es que no. Me citaron una oportunidad para los hilados, se le explicó. Ya. Estábamos evaluando los temas. Y una vez que hemos terminado de hacer las evaluaciones, hemos concluido que no se justificaba mantener la medida, y entonces levantamos la medida, ¿no? Y ahora... Pero, por ejemplo, le cuento, el Ecuador todos los años suspende la importación de pavos del Perú en el mes de octubre y la abre nuevamente en enero. ¿Por qué? Y por temas sanitarios, según ellos dicen que hay sospechas todos los años, pero todos los años y más o menos todos los años en la época de Navidad, que cuando se venden los pavos, entonces, este tema no quiere decir que nosotros lo hemos hecho por Navidad tampoco. Hay países que lo usan como una especie de pretexto para otra cosa. Lo que quiero decir, hay países que lo usan, pero se estila que los países tomen sus cuidados cuando haya sospechas de algo. En este caso, como digo, el uso exagerado de insecticidas prohibidos generaba una justificada sospecha, toda vez que incluso en este caso pasan finalmente al producto final. Aparentemente no hay niveles que puedan hacer ningún daño, y no están pero sí se puede probar que se está usando a través de esos análisis. Entonces, y no está tipificado hoy en día en el comercio internacional que ese tipo de situaciones puedan ameriten una suspensión de importaciones hoy día. Y en concreto, ¿cuál es el daño que producen esos pesticidas, insecticidas? Son problemas al medio ambiente en general o a la salud de los operadores que los usan. Ya. O sea, hay muchísimos... tema laboral. Pero más que laboral y al medio de alrededor. O sea, hay aldeas enteras que tienen afectación porque se usa mucho la India no la es un país fumigación. se usa mucho fumigación por... ¿no? Probablemente esa es una de las razones, ¿no? Se usa mucho fumigación por avioneta, etcétera. Entonces, al final las poblaciones son afectadas porque son, y además tienen mucho daño, que tienen plomo y tienen una serie de... Pero en todo caso, ese tema ya se zanjó, ya se terminó. Y después se me ha querido relacionar, porque tenemos una participación también accionarial con una empresa ganadera, no podríamos manifestarnos en temas de leche. Entonces, como yo sugerí en una entrevista que me hicieron, bueno, habría que buscarme un astronauta o un astrólogo que sea, o sea, una persona que no tenga nada que ver con el sector para que sea ministro de Agricultura. O sea, si alguien del sector viene a hacerse cargo de la cartera, indudablemente van a haber algunos productos en los cuales está involucrado, pero eso no quiere decir que no tenga capacidad para separar lo que es la empresa de lo que es la responsabilidad del ministro. En todo caso, esto creemos nosotros nos da más conocimiento del sector y la oportunidad de opinar con conocimiento de causa. Mantener acciones en una empresa
y no ser gerente, pero tener acciones en una empresa que puede ganar más o ganar menos según lo que decide un ministerio. No y es, hay una línea de... pero no hay tal cosa, diferencia, digamos, no sé en qué momento pueda ganar más o ganar menos una empresa, porque como digo, entonces al final, ¿qué pasa? Traen ministros de agricultura que no tienen idea de lo que es el sector, y entonces al final el sector no se desarrolla como se podría desarrollar. En todo caso, esa decisión la tomaron quienes me invitaron a ser ministro, que venga alguien que conozca el ¿Cuándo le sector. ofrecieron ser ministro? Bueno, Antes de, las conversaciones antes fueron de la más segunda vuelta o ya había no, conversado. después de la segunda vuelta. Después Ya. de la segunda vuelta. Ujú. Bastante después de la segunda vuelta. O sea, más o menos las conversaciones Casi las 28 tuve. entonces. No tanto como eso tampoco, pero alrededor del 15, 20, perdón, 28 no, en los primeros días de julio. Ya. Los primeros días de julio hubo una conversación, un acercamiento con el presidente, el señor, sobre todo a través del señor. ¿Y ya le habían Salomón ofrecido Lerner. antes ser ministro en el gobierno anterior, el gobierno de Toledo? No, en absoluto. Nunca me habían ofrecido, nunca tenía la idea de haber llegado a ministro, pero la verdad es que al principio no me hallaba yo en esa posición, pero después dije, bueno, si hemos estado peleando tanto por una serie de temas vinculados al sector agrario, es una oportunidad de poner en práctica una serie de temas, o sea, una serie de ideas y poder llegar con un equipo que quiere hacer cambios favorables, que quiere hacer que el desarrollo del sector sea más inclusivo, que podamos aliviar problemas de pobreza a través de concentración de trabajo en la zona de sierra, sobre todo. Y bueno, estamos trabajando en esa línea, ¿no? Y en una de esas primeras, perdón, para cerrar primero el tema algodón, ahora un importador de hilados, un importador de gamarra, que son los que han piteado un poco también, ya pueden importar algodón de la India como lo hacían. Ahora siempre pudieron, y nunca se quedaron sin hilados, podían importar de Turquía, podían importar de Brasil, lo que pasa es ¿por qué quieren importar de la India? Porque la India subsidia el algodón. Ya. Entonces el que exportan la fibra, el hilado más barato que lo que pagan por la fibra de algodón. Entonces saque usted su línea. Pero ya puede que para probar ese hacer. tipo de... Entiendo que sí puede, pero lo que quiero decir es que ese tipo de posición de recibir todo, no importa de dónde venga, con tal de que sea más barato, bueno, esa es una visión, esa es una forma. Nosotros creemos que esa visión, ya dejando de lado la parte sanitaria y pensando desde el punto de vista comercial, ese tipo de manejo al final destroza las cadenas productivas, y eso es lo que ha venido pasando. Por eso hemos pasado en el Perú de tener 280.000 hectáreas de algodón a tener 20.000. ¿En cuánto tiempo? Bueno, del año 70 al año 2010, digamos. Y es un algodón de buena calidad, pero es poco, son 20.000 hectáreas. Bueno, es poquísimo. ¿Por qué? Porque no se han tomado medidas adecuadas para evitar que los países que hacen manipulaciones comerciales las hagan. O sea, ¿por qué? Porque ha primado la idea de que acá el mercado es el que manda, el más barato vende, está bien. Esa es una visión. ¿Y Perú exporta que algodón? Nosotros no la compartimos. ¿Ah? ¿Exporta algodón? Exporta prendas de algodón. Prendas, pero como materia prima no. Ya acabamos de hacer una exportación, después de muchos años, de algodón Pima, hemos promocionado, se está haciendo en este momento, no recuerdo si ya se concretó, pero se estaba por hacer o ya se hizo, pero un embarque de algodón Pima, que es algodón de alta calidad desde Piura, y bueno, eso se estaría exportando a Europa, que es lo que nos parece muy bien. Después de años. Después de muchos años. Hubo un momento incluso de que el Perú exportaba mucha fibra de algodón, y la industria consiguió que el gobierno de turno, en esa época creo que fue el gobierno de Belaúnde, prohibiera las exportaciones de fibra mientras la industria no estuviera satisfecha. Con lo cual, quebraron prácticamente las líneas de comerciales. Exportaban materia prima. Digamos porque tuvieron que incumplir muchos contratos, y entonces se hizo mucho daño a lo que había costado mucho trabajo construir. Y se perdió presencia en el mercado internacional en favor de la industria que se las ingenió para sacar esa norma. Claro, a la hora que no tenías posibilidades de exportar, entonces el precio interno bajó, ellos se favorecieron, pero ese tipo de intromisiones pues se ha hecho en contra de los productores. Entonces cada vez que uno sale a defender a los productores con algo de cualquier tipo, saltan hasta el techo quienes se rajan las vestiduras en favor del libre comercio, pero que no hicieron nada cuando se hicieron las medidas en otro sentido, ¿no? Esa es un poco la situación en el caso del algodón. Así que esperemos que en adelante podamos recuperar el sector, ayudar a que haya más algodón nacional, porque efectivamente es una estructura, es una industria que sería interesante que tenga más raíces peruanas en lo que se refiere a la fibra, ¿no? Cambiando de tema, quería hablar de los transgénicos. Hace más o menos 6 o 7 días se publicó el decreto 011, que finalmente
prorroga por 10 años el ingreso de transgénicos. No sé si estoy bien. No, el decreto 011 no prorroga por 10 años. El decreto 011 lo que ha hecho es ha ordenado las condiciones mediante cual se podrían importar transgénicos. Ya. Cuando cumplan los requisitos. Cuando cumplan los requisitos que por ahora no se van a poder cumplir porque tenemos una serie ¿Por de ahora pasos previos. ¿10 años? No, que lo que pasa es que en el camino, digamos, mientras no se implementen los mecanismos que garanticen que no haya ningún problema, y como no están implementados ahora, en la práctica consiste una suspensión del tema. En el camino se está discutiendo en Congreso una prórroga. Esto no se cruza con lo que estaba, con el manejo del tema que se está dando en el Congreso, que se preparaba después. Bueno, lo que pasa es que lo que no queríamos es que en el interín se presenten importaciones de transgénicos, por un lado, y lo que no queríamos tampoco era que con el cuento o con el argumento de la declaración jurada de que no son transgénicos, ingresaran eventualmente semillas transgénicas. Entonces lo que se ha hecho es... Pero hoy día ingresan transgénicos. No, productos, pero no semillas. Ya. O sea, tú puedes importar soya, maíz, básicamente esos son los dos productos que principalmente vienen como semillas, como productos agrícolas, Ya. pero no son semillas. Entonces lo que no se permite es la liberación al ambiente de semillas de origen transgénico. Ya. Porque la preocupación es que se afecte la pureza de nuestra biodiversidad. Básicamente ese es el tema. No estamos en contra de la importación de medicina de origen transgénico, por ejemplo las insulinas para tratamiento de diabetes, los retrovirales para tratamiento de VIH, tratamientos para lo que es melanomas, etcétera, temas de cáncer, que son muchos de origen transgénico. Y mal podríamos prohibir el uso de esos productos. Sin embargo, así se había planteado en el proyecto. En uno de los proyectos que se han discutido. En la ley que se aprobó en el Congreso. El gobierno pasado. Pero que felizmente no se promulgó. Claro. Digo felizmente porque creo que hubiera sido un exceso ese detalle. Ahora hemos alcanzado un proyecto de ley que corrige esas situaciones y que además hace algunas precisiones que estaban, también equivocadas en la ley que se aprobó a nuestro criterio, porque le quitaban, no estaban muy claras las competencias de las entidades, ¿no? Y nosotros hemos hecho esa corrección y hemos alcanzado el proyecto de ley al Congreso. Y el Congreso podría tener otro proyecto de ley. Claro, hay varios otros proyectos de ley, pero creemos que que responde a los sectores que conocen. Era para poner el parche mientras se discutía. Bueno, el decreto ha sido para poner el parche, como claro. dicen, pero el proyecto de ley que estamos alcanzando, estoy seguro que lo van a hacer suyo los congresistas, porque lo que hace es hacer precisiones mucho más finas, digamos, de algún tema que probablemente ellos con mucho entusiasmo estaban manejando, pero que no conocían. Mucho conocimiento técnico. Así es, entonces le hemos dado el soporte técnico, entonces la posición es mantenerla. Pero su postura personal, personal o del sector sobre el tema de transgénicos, ¿cuál nosotros estamos en contra del uso de semillas en este momento, ya. Porque estamos más bien promoviendo lo que es el rescate de nuestra biodiversidad. Pero no podemos oponernos, como digo, a la medicina es un caso medicina y alimentos, porque en el tema de alimentos también es prácticamente sería muy difícil decir no importamos alimentos de origen transgénico. Acá es un tema de biodiversidad. ¿Por qué sería difícil? Porque prácticamente están en todos lados los transgénicos. Los grandes productores de soya y de maíz usan mayoritariamente transgénicos. Entonces, no hemos hecho, es algo que nos gustaría haber manejado antes, pero no hemos hecho la evaluación de lo que sería el mayor costo, pero creo que sería a veces complicado incluso de poder encontrar. Pero hay un producto masivo que se esté importando al Perú que tenga transgénicos. Maíz, soya. Pero la soya no es masiva, ¿no? Sí, claro, para los pollos. Los pollos comen masivamente soya. Bueno, pero me refiero para consumo humano. No, para consumo humano no. Porque el trigo no es transgénico. Ya. Entonces no hay ningún alimento que... ¿Y escuchó el debate que hubo entre Patricia Tebullet y Gastón Acurio sobre el tema de los transgénicos? ¿De qué lado se pone? Bueno, yo me pongo al lado de Gastón Acurio definitivamente. Nosotros exportamos alimentos... De algo tenemos que protegerlos, finalmente, es un poco lo que él decía, ¿no? Además porque nuestros alimentos se venden en la sección gourmet de los supermercados. Entonces, para ese mercado es importantísimo que vengan de un país que es libre de transgénicos en lo que se refiere a su agricultura. Claro. Ahora, si fuéramos una Argentina, un Uruguay o un Brasil, de repente pensaríamos diferente. Pero nos conviene, hablando ya un poco a futuro, ¿nos conviene mantenernos en el sector gourmet o mantenernos en el estado? Mira, yo estuve hace poco, la semana pasada, en una reunión de ministros en Costa Rica, y el ministro de Colombia me decía, si yo tuviera las hortalizas y los productos que tienen ustedes, yo también estaría en la misma línea. Tenlo por seguro.
porque justamente se discutió en esta reunión, que era una reunión de muchos ministros, habíamos 16 ministros de Agricultura y otros tantos representantes no ministros de otros países que no pudieron llegar los ministros. O sea, éramos 30 y tantos países reunidos en Costa Rica, hablando de innovación y hablando del tema de los transgénicos, de alguna manera. Aunque no lo tocaban directamente, ellos hablaban de biotecnología. Yeah. ¿Okay? Pero dentro de la biotecnología están los transgénicos, aparte de otras cosas. Pero básicamente la posición era muy clara. Nosotros mantuvimos una posición que fue en cierta forma singular, pero al final fue aceptada por muchos, porque ya se había trabajado antes que llegáramos nosotros una declaración donde un poco era una, digamos, aceptación de promover, etcétera, los transgénicos, probablemente empujado por algunos intereses. Yeah. Y nosotros dejamos muy claro la posición peruana, que nosotros esperamos que se respete, y todo el mundo coincide en eso, a los países que deciden por convenirnos sus intereses o porque tuvieran la sensación de que la presencia del transgénico puede afectar la pureza de su biodiversidad, de abstenerse o regular el uso de transgénicos a nivel genético, ¿no? Entonces, esa es nuestra línea, nos parece correcta, no nos perdemos mucho en el caso peruano. Pueden haber algunos productos, quizás se habla de que la papaya tiene un problema muy serio y que solamente la solución está en una variedad de origen, o sea, tipo transgénico. Pero al final todos vamos a terminar usando orígenes no necesariamente, vamos a esperar a ver qué hasta pasa. Se puede aguantar, más o menos. Yo pensaría que nosotros podemos mantener nuestra pureza permanentemente. Autonomía. Yo pienso que sí. Ojo, solamente hay 22 países en el mundo que aprueban el uso de semillas transgénicas. O sea, no es que la mayoría no aprueba el uso de semillas transgénicas. Lo que pasa es que la fuerza de los que sí lo aprueban... Pero esos 22 no son paisitos, pues, ¿no? Está bien, pero ok, lo que quiero decir es que hay muchos países europeos, muchos países que compran esos productos. Estamos en el bloque mayoritario de los que no aceptamos. Yo diría que estamos en el mayoritario, ¿no? Lo cual nos da un tiempo de... Y además yo prefiero vender productos que son a mercados más, que es en la posición nuestra, selectos, más selectos, porque podemos sacar unos mejores precios y podemos estar más protegidos frente a las crisis estas, ¿no? Tienen menos fluctuaciones. Entonces, los orgánicos en general, digamos, se fortalecen mucho cuando provienen de un país que es libre de transgénicos. Nosotros hemos adoptado por ese, y es un estado anímico además que es importante, yo lo dije en algún momento. Un tema de marca, ¿no? Es un tema de marca, ¿no? Entonces es como que todos estemos danzando a una música que todos nos sentimos cómodos con esto de la biodiversidad, y viene alguien y apaga el radio. Y dice, no, ¿sabes qué cosa? Apaguemos el radio, vamos a atajar transgénicos un ratito. Nosotros estamos cómodos en esta posición, el Perú está redescubriendo sus fortalezas, en ese sentido, no solamente, digamos, en el tema de la gastronomía, sino también de tipo de los cultural, y esto, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, los peruanos nos sentimos felices de pertenecer a un país que tiene tanta riqueza cultural, qué sé yo, gastronómica, de productos, etcétera. Entonces, déjenos estar con nuestra fiesta. Déjenos en paz. Déjenos en paz, así es, que vayan a venderle a otros transgénicos, ¿no? Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Esta fue una entrevista con el ministro Miguel Cayó, el titular del Ministerio de Agricultura. Seguimos a las 6 con el programa Fronteras Invisibles, conducido por Ángel García Catalá. Muchas gracias.